Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana. Mi nombre es Noemi Peña. A continuación, nuestros titulares. Dama resultó herida después de ser robada. Pequeños comerciantes no deberán entregar esta declaración anual. Impactante accidente de avioneta en Chile. Carruajes eléctricos para evitar maltrato animal en Colombia. Mujer queda atrapada en la puerta de Transmilenio tras intentar colarse. A esta hora les damos la bienvenida a todos los televidentes en nuestra emisión de Primera Plana, esperando que hayan tenido un miércoles bendecido. Como siempre, empezamos con noticias locales. En esta oportunidad, con un hecho lamentable que ocurrió en el área de Eagle Beach, donde una dama fue herida por un delincuente que la robó. Recientemente, la central de la policía fue notificada de que una señora, al parecer, habría sido atracada a la altura de Paradise Beach Villas. En esta oportunidad, despacharon una patrulla al sitio, como también la ambulancia. Cuando llegó la patrulla, se encontró con la víctima y ella declaró que al parecer estaba entrenando, estaba corriendo por esta área en Eagle Beach y en todo momento un hombre se le acercaría con un cuchillo en su mano y la atracó. Ella intentó pelear con el atracador y en dado momento este la agredió. El sospechoso, según su declaración, vestía completamente de negro. Él empezó a correr dirección norte y probablemente huyó en un vehículo. El atracador logró llevarse su celular. La ambulancia, cuando llegó al sitio, le dio a la víctima toda la asistencia médica y la transportaron al hospital. Atraco Team se presentó allí, también la policía técnica, en donde continuarán con la investigación. Y esta es una información importante para todos los dueños de pequeñas compañías si caen bajo el programa conocido como COR. No deberán entregar más de la declaración de BBO, BAZB y BABP. El Departamento de Impuesto quiere recordarle a los comerciantes pequeños que caen bajo el arreglo conocido como CORT que ellos no deberán más entregar la declaración anual del BBO, el BAFP y el BAZB más como antes lo hacían. Con la implementación del Plan de Impuesto 2023 a partir del 1 de enero del 2023, los comerciantes pequeños que tienen Aimon SAC y que tienen volumen de venta de 50,000 florines o menos por año, por ley se exoneran y pues no tienen la obligación de hacer la declaración del pago de estos impuestos como los demás comerciantes. Tampoco estos comerciantes tienen que hacer la declaración anual en el mes de enero del BBO, el BAVP y el BAZB. Debido a que los comerciantes pequeños no tienen el deber de hacer estas declaraciones, ellos no deberán entregar la declaración mensual en portal BOImpuesto, como tampoco ellos no recibirán esta declaración anual como antes lo hacían. Al momento en que el volumen de ventas sobrepase los 50,000 florines durante el año, los comerciantes pequeños tienen la obligación de comenzar a declarar y pagar el BBO, el BAVP y el BAZB todos los meses desde que en el mes sobrepase los 50,000 florines. Para más información pueden ingresar a la página de impuesto www.impuesto.aw. Healthy Lifestyle Center tiene un programa de 3 meses en donde los participantes podrán recibir información sobre tener un estilo de vida más saludable, aprender a comer mejor y hacer ejercicios. Healthy Lifestyle Center es un lugar ideal y adecuado para que aquellas personas que quieren tener cambios no solamente en su parte de la salud, pero también de los alimentos que consumen y de la parte física pueden recibir información totalmente gratis. En estos momentos ellos tienen un programa de 3 meses conocido como Improving Lives Together, en donde los participantes reciben la oportunidad de mejorar su estilo de vida haciendo movimientos regularmente, aprendiendo a comer de una forma saludable y también teniendo diferentes metas de la salud con el bienestar de los dietistas. En un video que publicaron en la página de Facebook, allí se puede escuchar las experiencias de los participantes que han mejorado en distintas áreas de su vida diaria, como por ejemplo la presión en su sangre, el azúcar, el porcentaje de grasa y las medidas en su cuerpo. Es por ese motivo que todo el equipo de Healthy Lifestyle Center quiere desear a los participantes mucho éxito en este viaje en cuanto a la salud y allí van a continuar acompañándolos y guiándolos para que logren sus metas. Deben estar pendientes también porque van a continuar con estos programas y las personas también podrán formar parte de esta única experiencia. En nuestra ronda internacional empezamos con una avioneta en Chile que terminó estrellada contra un camión y el piloto murió. Todo quedó en video.
Como si se tratara de una película, una cámara registró el momento exacto en el que una avioneta que combatía un incendio en Chile se precipitó y terminó colisionando en una carretera. Un piloto de nacionalidad española murió esta semana al estrellarse la avioneta con la que combatía un incendio en la región central de Maule, en Chile. Según su director ejecutivo del servicio, cuya identidad no ha sido revelada, era jefe de pilotos en España y tenía mucha experiencia. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades de Chile, el piloto perdió el control de la aeronave al chocar con el cableado eléctrico y se precipitó sobre la autopista a la altura de la ciudad de Talca, a unos 250 kilómetros al sur de la capital, colisionando con 2 vehículos y causando heridas de diversa gravedad a 4 personas. Las autoridades han abierto, no obstante, una investigación para conocer las causas exactas de lo ocurrido, explicaron las fuentes sin añadir más detalles. Entre tanto, con el paso de las horas, se conocen nuevos detalles de la organización liderada por alias Poporro, quien fue capturado en México después de liderar, según las autoridades, una de las redes más poderosas del tráfico de migrantes. Este video muestra el momento en que un grupo de migrantes ilegales cruza corriendo por el desierto de Tijuana, México, hacia los Estados Unidos. Según la policía, con estos trajes pixelados, un coyote camuflaba a sus clientes para evadir a las autoridades. Liderando esta red transnacional de tráfico de migrantes estaría un colombiano. De uno de los delincuentes más buscados por Colombia, Enrique Bautista Reátiga, alias Poporro, principal coordinador de tráfico de migrantes de Colombia hacia los Estados Unidos, socio, según las investigaciones que adelantamos, de los carteles Jalisco, Nueva Generación y Tijuana. El contacto inicial lo hacía vía WhatsApp, con migrantes de toda Latinoamérica que buscaban el sueño americano. Incluye que todos saliendo de Bogotá, entrada segura a México, entramos por Cancún, vuelo a la frontera, hotel, todo menos comida. De un día para otro hacemos eso. Dicen los investigadores que recibía un primer pago de $1.000 en Bogotá, lo llevaba por vía aérea a Cancún y allí sus clientes hacían un segundo pago de $2.000. Luego por grupos eran escondidos en caletas de camiones y autobuses hacinados y con temperaturas muy altas. El trayecto hasta Tijuana puede tardar entre 2 o 3 días. En ese punto hacían el último pago de $3.000 y empieza una caminata de más de 12 horas por el desierto hasta la frontera con los Estados Unidos. Presionó a migrantes para transportar cocaína y lograr llevarla hacia los Estados Unidos. También la investigación nos permite señalar que los cobros para trasladar migrantes oscilaban entre $5.000 y $8.000. Ya en Norteamérica eran obligados a grabar videos como este, que luego eran difundidos como parte de su oferta ilegal. Gracias, don Antonio. Gracias, don Antonio. El hombre que lideraba esta organización, alias Poporro, fue detenido por las autoridades mexicanas en un lujoso apartamento en Cancún y después deportado a Bogotá, donde fue capturado. Entre tanto, más de un centenar de pacientes durmieron en los exteriores del Hospital Cayetano Heredia para obtener una cita en el Perú. Algunos hicieron cola desde las 5 de la mañana. Se me muere acá mi familia. Eso es un abuso. Es un abuso. La indignación de don Carlos la comparte doña Nelly, de 69 años, y más de un centenar de adultos y adultos mayores que en cartones y bancos pasaron la noche afuera del Hospital Cayetano Heredia en San Martín de Porres, en busca de una cita para la especialidad de gastroenterología. ¿Qué día está usted haciendo cola? ¿Desde qué hora? Desde ayer a las 5 de la mañana. Ayer lunes y hoy día, hasta hoy día, pues mire, todavía no, mire cómo nos tienen acá afuera. No puede ser. Desde ayer lunes. ¿Desde el lunes a qué hora? Estoy a las 7 de la mañana. Este martes 16 de enero es la fecha habilitada por el Centro de Salud para la programación de citas en esta especialidad. Sin embargo, los cupos no se dan abasto para la cantidad de pacientes, por eso muchos se adelantaron a hacer la cola para ser los primeros en atenderse. Pero yo soy del mes pasado de diciembre. Vine acá y me dijeron que no encontré cita. Me quedé sin cita. ¿Y usted vino lunes por qué razón?
para hacer cola, para obtener una cita. Si no, si vienes hoy día ya no consigues cita. Otros creyeron llegar temprano a la cola, pero se llevaron una gran sorpresa. Son 120 a 100 personas que van a atender. Yo seré pues el 250 o el 200. Yo estoy allá. Y entonces no va a tener cupo. Y si por gusto va a ser mi cola. Y si hay lluvia, hemos estado en todito el sol. Los indignados pacientes que llegan desde distritos como Puente Piedra y Los Olivos piden con urgencia un mayor número de especialistas. En Estados Unidos, la tormenta invernal sigue impactando a millones de personas con bajas temperaturas que han provocado la cancelación de más de 18,000 vuelos desde el viernes. La tormenta invernal continúa acorralando a gran parte de la población estadounidense. Por ejemplo, en Oregon, durante las primeras horas de este martes, 85,000 viviendas y negocios estaban sin electricidad. Las autoridades reiteran la necesidad de atender los avisos sobre cierre de escuelas, iglesias y negocios en localidades ubicadas hacia el centro norte del país. Pese a posibles mejoras de las condiciones, próximamente persisten las medidas de cierres de vías. Sé que son frustrantes. Es por eso que estamos tratando de ser específicos en nuestro enfoque, abriendo algunas de las comunidades, pero siendo muy conscientes de que todavía hay muchas ciudades de alto impacto que se están viendo afectadas en este mismo momento. Limitaciones como lluvia helada podrían retrasar la restitución de servicios como la electricidad o el tránsito automotor. Hasta tanto no persista el riesgo, las restricciones serán suspendidas paulatinamente. Residentes de lugares afectados por el temporal helado sopesan movilizarse hacia el sur del país si las condiciones lo permiten. Las temperaturas aquí son de 20 grados bajo cero, lo que sí se siente como 20 grados bajo cero. En Florida creo que hay 75 grados y está soleado, entonces cambiaremos la nieve por algunas playas de arena. Las cuadrillas de despeje de nieve son desplegadas donde el clima lo permita para no exponer a los obreros. Simplemente sigue moviéndote cuando te estés calentando. Si te quedas sin hacer nada es cuando realmente vas a sentir el frío. Los edificios federales en la capital de la nación no abrieron sus puertas el día de hoy. De acuerdo con la plataforma flyaware.com, tan solo este martes se contabilizaron más de 5,600 vuelos cancelados internos o internacionales en Estados Unidos por la tormenta. En Ecuador, la Policía Nacional prepara un instructivo para normar el uso de tatuajes, piercings en los servidores policiales en el servicio activo. La medida se pondrá en marcha después de la fase de socialización. El uso de tatuajes y piercing expuestos en brazos, piernas y cuello en los policías será normado. La medida será para 10.500 mujeres y 47.500 hombres. La policía realizó un estudio entre marzo del 2022 y diciembre del 2023 para conocer la percepción ciudadana del policía con tatuajes visibles en el cuerpo. Los resultados confirmaron que la ciudadanía siente menos confianza o apertura con los oficiales tatuados. Por eso se reformaron los reglamentos, instructivos y directrices sobre el personal. En el caso de policías con tatuajes o piercings, se realizará un registro corporal para analizar el tipo de dibujo y su significado. Estamos evaluando toda posibilidad, toda técnica que nos permita conocer a nuestra gente para que ellos a su vez puedan dar un servicio profesional a la ciudadanía. La evaluación irá de la mano con nuevas pruebas de confianza, la prueba de estrés de voz y exámenes toxicológicos. Después de un censo interno se conocerán cuántos uniformados tienen tatuajes o piercings. La única excepción serán los integrantes de los grupos de inteligencia de la Policía Nacional que usan esos recursos para infiltrarse en los grupos criminales. Una tradición de siglos podrá terminar en Cartagena con la llegada de los coches eléctricos con los que se busca reemplazar las carrozas tiradas por caballos. Carlos Castaño Iguarán nos cuenta de qué se trata. Para evitar maltrato animal, agilizar la movilidad y mejorar las condiciones laborales de los cocheros, las tradicionales carrozas turísticas serán reemplazadas por vehículos con similar diseño, pero motorizados. Con una medida como esta, con una tecnología diferente donde ya no esté el animal, los coches podrían circular, por ejemplo, al aeropuerto, podrían circular a otras zonas turísticas del distrito, como por ejemplo Boca Grande. Mientras en el Consejo se busca la aprobación de esta iniciativa, en las calles del Centro Colonial se realizarán recorridos experimentales con el nuevo modelo. Ya nosotros queremos un turismo sostenible, pero también que tenga en cuenta para este tipo de actividades
energías que no contaminen, energías amigables con el medio ambiente. Y por eso creo que es un gana-gana. Los cocheros tienen alguna resistencia al cambio, amparados en experiencias negativas que afrontan servidores turísticos de otros destinos de Sudamérica como Santo Domingo y Guadalajara. Especialmente en Santo Domingo, prácticamente los vehículos trabajaron un mes. Al mes totalmente todos se dañaron. Están arrumados la mayoría. La decisión será concertada con los actores de esta actividad recreativa y cultural, que incluye ambientalistas y autoridades de tránsito y turismo. Creo que es un ejemplo para todo el país, súper importante para que no solo se dé en Cartagena, sino se dé en todo nuestro país donde se hacen este tipo de prácticas. Los coches eléctricos serán monitoreados durante un periodo como etapa inicial de transición para establecer su capacidad de resistencia y sostenibilidad. Luego, definir el prototipo más conveniente al entorno. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cuidados que se deben tener en las temperaturas bajas. Hombre cuida cocodrilo y lo acaricia como a una mascota. All right, I got you. Yeah. What the? Cita conectando, cita conectando. La Carnaval 70, arroba gente, está celebrando su cultura. Cita conectando. Cita conectando. La guisa, manda la ira, move cubo. Una cubo mira, ta cita volta mira. Cita, cita, son papás, cita, cita, cita più mare. Cita, cita, Urcaminda. Cita conectando. Cita, sponsor oficial de Carnaval 70. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Binhunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você tá aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, mané, não é que mais acaba. Baby e rende grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o bom mais se queda por lo menos 2 horas para fora. 15 kamay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O mês me trata por com ele tem muito esquito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Es una condición que puede ocurrir rápidamente cuando una persona se expone a temperaturas muy bajas. El congelamiento ocasiona que se pierda la sensibilidad y el color en las áreas afectadas del cuerpo, lo que puede causar daños permanentes porque las extremidades se adormecen.
Muchas personas ni siquiera se dan cuenta que les está pasando. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En las gélidas temperaturas puede pasar en cuestión de minutos. Desafortunadamente, la congelación de las extremidades es una preocupación real. El doctor de emergencias Mark Conroy del Centro Wexner de la Universidad de Ohio dice que las partes de nuestro cuerpo que están más alejadas del centro del mismo son las más vulnerables para congelarse, como las orejas, la nariz, los dedos de las manos y dedos de los pies. Ya para cuando están congelados, cuando se están dañando los tejidos de su cuerpo, típicamente se entumecen, así que, usted sabe, no es que precisamente lo sienta. Por eso es importante que conozca las señales que incluyen un color blanco y amarillento en la piel. La piel se siente inusualmente dura o como en cera y se entumece. Si llega a presentar alguno de estos signos, el doctor Conroy dice que rápidamente se vaya del frío. Quítese cualquier prenda de vestir húmeda y lentamente comienza a recalentar el cuerpo con cobijas calientes y agua tibia. Usted no debe acercarse mucho al fuego, porque, usted sabe, algunas maneras que tenemos de recalentarnos también nos pueden lastimar más. Usted puede prevenir esta situación con ropa y zapatos impermeables, usando guantes y mantenga otras extremidades como las orejas y la nariz también cubiertas. Conroy agrega que no tome alcohol. Usted puede que esté sufriendo más de lo que cree con el frío si toma alcohol antes de salir a la intemperie. Vean estas imágenes donde una mujer quiso colarse en el sistema de Transmilenio en Bogotá y en su intento quedó atrapada en la puerta de ingreso. En un video quedó grabado el momento en el que una mujer intentó entrar al sistema de Transmilenio en Bogotá sin pagar por unas puertas anticolados, al parecer en el portal del túnel. En las imágenes se ve como esta mujer se arrastra por el suelo intentando evadir el pago del pasaje. Sin embargo, por su contextura gruesa, se quedó atorada en una de las puertas y no pudo finalmente entrar sin pagar, por lo que le tocó retroceder también arrastrándose por el suelo y salir del sistema. Lo que se hace por un pasaje, vaya, esto sí no puede pasar, dice el hombre que está grabando este video que fue compartido en redes sociales, y también esta desconocida mujer que pretendía entrar sin pagar al sistema de Transmilenio. Un cocodrilo se dejó acariciar de un hombre que lo alimentó y dice que parece un perro. En redes sociales se ha hecho viral este video en el que el hombre le da un pedazo de pollo a un cocodrilo y lo acaricia. En medio de un lago, un hombre fue grabado cuando alimentó a un cocodrilo. Pese a la sensación de inseguridad de quienes lo acompañaban, el hielo se rompe cuando el animal es consentido por este hombre. Su reacción fue comparada con el rostro de un perrito cuando es consentido. En redes sociales se ha hecho viral este video en el que se puede apreciar cómo un hombre alimentó con un pedazo de carne crudo a un cocodrilo en medio de un lago. Aunque no se conoce con claridad en qué punto del mundo están, sí se evidencia que están en medio de un lago a borde de un bote pequeño. En medio de dicho lago se puede ver cómo el reptil se acerca hacia el bote a media velocidad. En el agua se marca su trayectoria, que desaparece conforme avanza. El animal para justo frente al bote. Una mano humana le ofrece un pedazo de carne como un pollo crudo. Le ofrece expectante. Abre su boca y se da cuenta que no ha recibido el alimento. La mano vuelve a acercarle el pedazo a su hocico y lo observa con cautela, esperando el momento para atacar. Pese a que abre de nuevo para amordazar la carne, no logra alimentarse. La mano humana le ha vuelto a jugar una mala pasada. Toma impulso, sube la cabeza hasta el costado y se puede apreciar que aún es pequeño. La mano del cocodrilo, según lo que indicaron de este humano, le da este trozo de carne. Allí después, este hombre empieza a acariciarlo y en las imágenes se puede ver donde las personas que están allí emiten un ay ante la aparente sonrisa en la que muestra los filosos dientes y se lanza de nuevo al agua. A esta hora nuestro recomendado del día viene por parte de las perlas aromatizantes de Gain de Compra. Justo cuando creíste que tu amor por el aroma original no podía ser más fuerte, llega este intensificador de aroma Gain.
Las perlas de refuerzo de Aroma Gain proporcionan a tu ropa hasta 12 semanas de frescura, desde el lavado hasta el uso. Funciona con tu detergente favorito. Añade Gain a cada paso de lavado de tu ropa para disfrutar el aroma. Se puede utilizar en todos los colores y tela y es lo suficientemente seguro para usarse en todas las lavadoras. Las imágenes que van a ver a continuación pueden ser aturdidoras y muestran cómo vive al parecer un habitante de la calle en el metro de New York, con una gran cantidad de ratas. Durante las últimas horas circuló masivamente en TikTok un video que capturó a un usuario en el metro de New York mientras aguardaba en una estación. Una usuaria se percató de una situación extraña y la capturó. Luego de ver movimiento bajo la manda de un vagabundo, este se levantó y decenas de ratas salieron corriendo en dirección a las vías. Las imágenes generaron mucha repercusión en la plataforma. Desde hace tiempo, las ratas son un gran problema en la Gran Manzana en general, en especial para el servicio del metro. A partir de la gran cantidad de roedores divisados en esos espacios, incluso se creó un apartado en una aplicación en donde los usuarios pueden reportar si han visto una en esa estación. Sin embargo, en este video se puede ver cómo el joven camina por el andén de una estación del metro de Nueva York, dirigiéndose hacia una esquina en donde está este vagabundo durmiendo. Mientras la cámara se acerca, se pueden ver más o menos 4 o 5 ratas que salen corriendo de allí. Sin embargo, lo peor se dio cuando se acercó al hombre sin techo. Sobre el final de las imágenes, el hombre apunta la cámara a una esquina. Gracias a un plano más cercano, se puede ver cómo decenas de ratas salieron corriendo a toda velocidad. Un hombre se reencontró con su hermano después de 16 años sin verse. Las imágenes generaron ternura entre los cibernautas. Antonio Calle es un usuario de TikTok donde dejó a la comunidad virtual con lágrimas de alegría al compartir el esperado reencuentro con su hermano Wilman, a quien no veía hace 16 años. La historia de estos hermanos peruanos cautivó a miles de usuarios. Antonio, oriundo de Perú, se trasladó a Miami, en los Estados Unidos, para ver a sus hermanos que se mudaron allí hace más de una década en busca de nuevas oportunidades y experiencias. Este cambio geográfico significó una separación prolongada con su familia, especialmente con su hermano, con quien compartió la infancia en su tierra natal. El emotivo momento fue capturado en video que Antonio compartió en su cuenta en TikTok. En las imágenes se puede observar a él llegando a casa con una maleta y una mochila. El rostro de Wilman refleja sorpresa y felicidad al ver a su hermano después de tantos años. Sin dudarlo, corre hacia Antonio, lo abraza con fuerza expresando la alegría y la emoción acumulada durante este tiempo. El video ha acumulado una gran cantidad de visualizaciones. Y los dejamos en nuestra emisión de hoy con las imágenes de un niño que espera pacientemente todos los días a quienes recogen la basura en su barrio de Argentina para brindarles una gaseosa. Un recipiente con cubos de hielo, gaseosa, agua mineral, un par de vasos y una silla plegable desde su tamaño. Un niño en Córdoba, Argentina, espera a los recolectores de basura para ofrecerles gaseosa para que puedan seguir trabajando. Todo esto ha conmovido a los usuarios en las redes. Su nombre es Santino y es un niño encantador de 2 años que se ha vuelto popular en TikTok gracias al video en donde su papá, Lucas, un periodista, grabó y quedó impresionado por la acción de su hijo. De acuerdo a Lucas, los recolectores de limpieza siempre le sacan una sonrisa a su hijo con solo el hecho de pasar por el barrio, por lo que tuvieron la genial idea de reconocer su trabajo ofreciéndoles gaseosa. Ellos le sacan una sonrisa todos los días tocando la bocina y saludándolo. Hoy, después de un día con 34 grados centígrados, los esperamos con gaseosa y agua bien fresquita. Y hasta aquí nuestra programación del día de hoy. Agradecemos por su fiel sintonía. Recuerden que en redes nos pueden seguir en Facebook en Primera Plana con Alejandra Forero. Yo soy Noemí Peña y para mí ha sido un placer. Continúen con la buena programación de Telearuba.